mis hermanos, Dios les bendiga muchísimo. Es un placer compartir con ustedes en este momento. Desde la última vez en que nos vimos y compartimos el tema sobre las cosas que no debíamos hacer cuando estuviésemos compartiendo un estudio bíblico. Hoy estaríamos viendo algo así como una segunda parte o una segunda versión o un segundo modelo del mismo tema. El asunto es que estaremos viendo la misma moneda, pero por otra cara. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver las cosas que sí se deben hacer, los cuidados que sí se deben poner en cómo sí hacer las cosas. Vamos a compartir con ustedes algunos consejos prácticos para el obrero cristiano y creemos que ha de ser de bendición con la ayuda de Dios. Bien, vamos a ponernos en perspectiva, como solemos hacer siempre en un principio. Si nosotros vamos a hacer nuestro, vamos a apropiarnos del dicho ese que el maestro dijera a Simón cuando bajó de su barca junto al mar de Galilea, tendríamos que comprender la analogía con todas las implicaciones que esto tiene, así como las estrategias operacionales que se desprenden de esta analogía que Jesús puso, hablando o que nosotros exponemos en esta noche de lo que Jesús le dijo a Simón. Vamos a verlo en sus propias palabras. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 4, dice, versículo 18 en adelante. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Asunto para apuntar aquí. Miremos que Jesús está llamando a los hombres que él escoge para que sean pescadores de hombres. Él ocupa una frase bastante interesante e inteligente. Le dice, les voy a hacer pescadores de hombres. ¿Qué cosa eran ellos? Ellos eran pescadores. ¿Cuál era su profesión? Pescadores. ¿De qué conocían ellos? Del mar, de las redes, de las carnadas, de los peces, de los horarios en que pican y en que no pican los peces. El asunto es que ellos conocían del tema. Jesús les dice, ustedes van a ser a partir de ahora pescadores de hombres. Si hubiesen sido constructores, ¿qué les hubiera dicho? Si hubiesen sido economistas o maestros o médicos, ¿qué les hubiera dicho? Jesús hubiese usado una frase alegórica a la profesión de ellos, simplemente dándoles ahora una connotación nueva, una connotación de mucho más valor. Pero utilizando esta misma que Jesús le dijo a Pedro y a Andrés, su hermano, ustedes van a ser pescadores de hombres. Bien, continuemos para ver a dónde queremos llegar. Continuando la perspectiva, vamos a hablar también del apóstol Pablo, de algunas formas en las que el apóstol Pablo presenta la palabra que él está lanzando. Miremos que Pablo fue un estratega, realmente fue un estratega, fue un gran teólogo y un misionero por excelencia. En el campo de la formación de discípulos de Cristo fue un experto. Cómo presentar el camino del Señor a la gente que él tenía bajo su cuidado para que maduraran espiritualmente, crecieran en la fe. Él hace un montón de reflexiones al respecto que debieran hacernos a nosotros pensar un poquito sobre la realidad de este trabajo para el cual el Señor nos ha llamado, el ser pescadores de hombres. Recuerden que tomamos como base inicial lo que Cristo dijo. Y es que va a hacernos pescadores de hombres. Como pescadores, debiéramos tomar en cuenta algunos aspectos, de los cuales el apóstol Pablo vamos a estar viendo algunos que él señaló. Pero vamos a partir desde esta perspectiva. ¿Cómo sé qué tipo de pez puedo yo pescar con lo que tengo? Si yo quiero pescar otro tipo de pez, ¿me sirve el anzuelo que tengo, la línea o pita de pescar que tengo? ¿Se pesca con caña de pescar o se pesca simplemente con una atarraya o con un jamo o con qué se pesca?
¿Qué tipo de carnada debo utilizar? Porque no todos los peces pican con la misma carnada. Todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta. De eso está hablando el apóstol Pablo en lo que vamos a leer ahora, acto seguido. En sus propias palabras, 1 Corintios 3, 2. Mire qué dice. Os di a beber leche y no carne, porque aún no podíais digerirla, ni aún ahora podéis. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo comienzo a darles a ustedes leche. Aún ni siquiera puedo darles carne. No puedo. ¿Por qué? Porque ustedes todavía no pueden soportarlo. Los padres, cuando empiezan a alimentar a sus hijos, aunque les gustaría poder ponerle el plato sobre la mesa y decirle, te lo comes todo, lo amenazan con una chancleta, con un zapato, con la correa. No sé lo que hace, el método que use, o te voy a poner de penitencia. El método que utilicen según el país donde esté y lo que pueda hacerse, lo que sea legal hacerse. El asunto está en que quisiéramos que los muchachos hubiesen crecido lo suficiente como para hacer eso, pero no es posible. No es así. Los niños no nacen grandes, nacen pequeños, nacen dependientes de la mamá, nacen dependientes de la familia, de alguien que los pueda alimentar, amamantar. Y si la madre no tiene leche, pues se las ingenia con un biberón y le da leche de vaca, leche de cabra, de lo que pueda, o yogur, lo que sea. El asunto es que el bebé tiene que empezar a alimentarse con cosas que sean líquidas, porque es lo que él puede hacer, lo que puede tragar y lo que va a poder digerir su estómago, que no está adaptado a digerir alimentos. Dentro del campo misionero, esta es una verdad que es escritural, además de que es lógica, pero es escritural y eso le da más valor a la lógica incluso. El apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto, miren, yo a ustedes les di a beber leche, yo no les di carne. Es más, todavía no puedo ni siquiera darles la carne porque no la pueden digerir. Por lo tanto, si nosotros aplicáramos esto a lo que Jesús dijo, que seríamos pescadores de hombres, debiéramos comprender que a la hora de tratar con las almas, vamos a encontrarnos con la misma situación. Tenemos que darles leche, no podemos darles carne, aunque quieran, aunque provoquen algún tipo de conversación. En esos primeros encuentros que nosotros tenemos con ellos, en ese primer mes, en ese segundo mes, en ese tercer mes, ¿por qué darle carne sólida? No están preparados para digerirla. Y el apóstol Pablo no le está hablando a personas con las que él nunca tuvo relación. Él había tenido ya relación con ellos, él había establecido la obra allí, él había convivido con ellos en aquel lugar y después de algunos años todavía, él dice de ellos, ustedes no están listos para digerirla. Pero nosotros queremos en ocasiones engullir la doctrina que ya nosotros la hemos abrazado, que la hemos creído y que a algunos nos tomó 5 minutos aceptarla, pero a otros les tomó 5 años para poder comprenderla. Ahora, las personas, cada uno de ellos, como el pescador sabe qué tipo de pez lleva este tipo de comida, qué tipo de pez lleva este tipo de anzuelo, qué tipo de pez pica a esta hora o a otra hora del día o de la noche. El siervo de Dios que se dedica a la evangelización debe tener muy claro que no va a trabajar con un montón de personas que todas crecen de la misma forma. Si fuésemos a hablar de plantas, pudiésemos hablar que en un mismo año podemos sembrar 3 veces maíz. Sin embargo, cuando hablamos de sembrar un mamey, una planta de mamey o de zapote, de níspero, son 20 años lo que tarda en dar el fruto. Si fuésemos a sembrar una de aguacate, son 10 años. Cada una de ellas tiene diferente etapa y les toma una cierta cantidad de tiempo para madurar y para crecer. Exactamente pasa lo mismo con las almas. Todos no respondemos a la misma velocidad ni comprendemos las cosas de la misma manera. En una misma escuela, que con todos los alumnos del aula de edades similares, hay alumnos que son muy aventajados y otros que no lo son tanto. Y los maestros tienen que ir sobrellevando esa situación porque todos necesitan estar a la par lo más posible.
pero eso es en contra del que va adelantado y va en contra también del que está más retrasado. Pero los maestros tienen que manejar eso y nosotros como maestros de la palabra no podemos escaparnos de esa realidad. Miren lo que decía también el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos capítulo 5 versículos 11 al 14, del cual, hablando de Cristo, tenemos mucho que decir y difícil de describir, por cuanto sois tardos para oír. El apóstol Pablo le está hablando a los hebreos. Miren, lo que yo tengo es mucho para decir, muchísimo, pero ustedes no pueden entenderlo todavía. Porque ustedes, debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inhábil en la palabra de la justicia, porque es niño. Mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentimientos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos hebreos, miren muchachos, después de tantos años, a estas alturas, ustedes debieran ser ya maestros de la palabra. Yo pregunto, haciendo eco de lo que el apóstol Pablo comentaba, ¿será que todos nosotros somos ya maestros de la palabra? ¿Será que todos nosotros ya estamos preparados para ser maestros de la palabra? Es decir, ser cristiano, ser ungido, no significa que ya somos maestros de la palabra, sino que significa que estamos en el camino, pero ser maestros ya de la palabra requiere un tiempo de intimidad con Dios. Eso es cierto. Tiempo de consagración, tiempo de búsqueda, preparación, estudio, capacitación, análisis, meditación, tiempo de calidad con el estudio de la palabra de Dios, con la palabra de Dios en nuestra mano. Esto nos puede habilitar en un momento determinado ya para ser maestros de la palabra. Pero sin que tengamos que llegar a ser maestros, simplemente con ser buenos discípulos, ¿cuánto nos puede tomar ser buenos discípulos? Eso cada uno de nosotros es diferente. Yo quisiera que cada uno de los que estamos participando en esta noche de esta conferencia y los que la escucharán en el futuro, Dios mediante las grabaciones, puedan comprender que vamos a trabajar con todo tipo de personas. Y si los que estamos aquí adentro no somos santos todavía perfectos, somos santos porque estamos en el camino de la santificación, pero no somos santos porque somos perfectos, todavía no. ¿Qué podemos aspirar de los que vienen de fuera? ¿Qué podemos aspirar de aquellos que comienzan a estudiar la palabra de Dios con nosotros? Y le forzamos y ya empezamos a hablarle del sábado y de las carnes inmundas y empezamos a hablarle de la vestimenta de las mujeres, de los hombres y empezamos a hablarles ya de todo lo que hay que guardar. ¿Por qué? Si el evangelio es tan precioso y hay tanto que hablar de Cristo, que no tiene nada que ver con leyes ni con disposiciones ni de la iglesia, ni de Dios, ni mucho menos de la iglesia todavía, que ya eso es un extra, ya eso es un aparte de lo que la Biblia nos enseña. ¿Cómo vamos a hablar de esas cosas con personas que no están preparadas si el mismo apóstol Pablo nos habla a gente como nosotros, que con la cantidad de años que llevamos en la iglesia ni siquiera podemos ser todavía maestros, todavía no estamos nosotros hábiles ni siquiera para entender bien lo que nos dice el Señor, porque somos tardos para oír. En otro pasaje nos está hablando que todavía Él escucha que hay entre nosotros divisiones, disensiones, incomodidades, y yo en contra del pastor y el pastor en contra de tal hermano, y me incomodó esto, me incomodó lo otro, y que yo comprendo las cosas de esta manera y que yo la interpreto de esta otra forma. Todavía nosotros vivimos eso. ¿Cómo vamos entonces cómo vamos a pensar que la persona que está recién escuchando la palabra de Dios va a estar hábil ya para escuchar todo lo que nosotros nos ha tomado años escuchar y no escucharlo? Porque escucharlo lo podemos escuchar fácil cualquiera, comprenderlo y obedecerlo.
Importantísimo eso. Vamos a prestar atención especial a lo que Jesús mismo, el propio maestro, le dijo a sus discípulos después de haber compartido con ellos ya casi 3 años y medio. Casi 3 años y medio llevaba Jesús con ellos cuando les dice esto. Juan 16, 12 al 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Muchachos, llevo con ustedes ya 3 años y un poquito. Tengo un montón de cosas para decirle. Aún yo no puedo decírselas. No puedo. No puedo porque ustedes todavía no las pueden llevar. De hecho, cuando reciban el Espíritu Santo, cuando la reciban la promesa del Espíritu Santo, recién entonces habrá cosas que podrán comprender. Porque el Espíritu Santo va a tomar de lo mío y le va a hacer saber a ustedes. Pero el Espíritu Santo que no solamente estará con ustedes, sino que estará en ustedes. Y de repente nosotros queremos que personas que ni tienen todavía el bautismo, mucho menos la unción del Espíritu Santo, pues que ya comprendan lo que comprendo yo, que ya entiendan, que ya acepten lo que acepto yo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo voy a hablarle yo a la gente cosas que son para nosotros? Y utilizamos frases, y utilizamos palabras, y utilizamos modelos de lenguaje que son muy particulares nuestros, que la gente no entiende. Como siervo. ¿Por qué? ¿Siervo de qué? Siervo, vamos a buscar los cuernos. Porque los siervos que yo conozco andan por el campo con cuernos. Eso es lo que la gente entiende. Y varón, bueno, sí, varón, tengo pantalones puestos, bueno, se sobreentiende, soy hombre. Pero que ni son bíblicos. Yo soy siervo de Dios, pero nadie tiene que decirme siervo. Yo tengo mi nombre. Llámenme por mi nombre. Ahora, utilizamos ese tipo de argot muy privado, muy nuestro, muy de nosotros y de nadie más, del mundo cristiano, del mundo evangélico. Y bueno, ¿por qué? ¿Para qué? Utilizamos revisiones bíblicas antiguas que la gente no la entiende, que la gente no la comprende, que no le dice nada a la gente. A mí me tocó la bendición de leer el Quijote, o Don Quijote de la Mancha, como muchos lo conocen, pero el libro se llama El Quijote, y de Miguel de Cervantes Saavedra, y lo leí en su versión original. No entendí más de la mitad de las cosas, tuve que luego leerlo o releerlo en una versión actualizada con las palabras que utiliza el mundo a fines del siglo XX, que fue cuando lo leyó. Ahora estamos en el siglo XXI. La gente cambia, el idioma es un ente vivo que se actualiza, que se moderniza, que cambia. Y estamos diciendo lo mismo con palabras nuevas que probablemente ni existían en algún momento. Hoy en día podemos hablar de computación y de un montón de cosas que hace 20 años no se conocía ese lenguaje. El mundo pasa exactamente lo mismo. Y si nosotros nos remontamos a esas épocas en que comenzamos y las cosas que decíamos al principio, no funciona. No funciona. Jesús dice, tengo un montón de cosas que decirles, pero ustedes no las pueden llevar todavía. El Espíritu Santo, cuando venga sobre ustedes, entonces va a decirles, va a hacerles saber y ustedes van a comprender. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros no vamos a hacer que la persona comprenda nunca. Eso va a pasar después, cuando sean ungidos de Dios ya un montón de cosas. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo es quien convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y este trabajo va haciéndolo mientras nosotros vamos estudiando la palabra con ellos. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? En un montón de cosas que a nosotros nos toma años adueñarnos del concepto y obedecerlo, cumplirlo, vivirlo. Con ellos va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. Estemos al tanto de esas cosas. Vamos a compartir con ustedes algunos consejos prácticos que en el ministerio, que harán del ministerio que ustedes tienen, que Dios ha puesto en sus manos, un ministerio mucho más efectivo. Como decíamos la vez anterior, está basado en el ejemplo, en el testimonio, en los consejos y las experiencias que muchos grandes evangelistas por años
han ido acumulando y la hemos vertido en este material para que ustedes puedan tener una idea bastante clara, bastante buena de qué cosas no debiéramos pasar por alto. Estoy seguro que los que estemos vinculados a este ministerio de años podemos aportar un montón de cosas. No podemos hablarlo todo, es imposible hablarlo todo, pero hemos hecho una colección de las cosas que son muy importantes y no debiéramos pasar por alto. Y la queremos compartir con ustedes. Número 1, sea humilde cuando estudie con las personas. Sea humilde. Es que una persona que es humilde siempre va a encontrar las puertas abiertas. Siempre va a haber alguien que quiere escucharte. Pero cuando nuestra actitud es una actitud desafiante, es una actitud arrogante, es una actitud peleonera, eso cierra puertas en lugar de abrir puertas. Cuando lleguemos a las casas de la gente, seamos humildes. Conversemos con ellos con afecto, demostrémoslo, que vamos a hablar de eso más adelante. Pero mostremos simplemente la humildad. Somos gente sencilla, somos gente que no vinimos aquí a invadirte, ni a conquistar, no somos colonizadores. No vinimos a establecer una colonia y no somos colonizadores, no somos piratas tampoco del evangelio, por lo tanto no vinimos a piratear, vinimos simplemente a conversar. Y hagámoslo con esa actitud que demuestra que no hay arrogancia, sino sencillez y humildad. Un consejo también que nos han dado los que han tenido mucha experiencia es el que vayamos con una Biblia regular, de mediana para pequeña, no con una Biblia esas muy grande. ¿Qué ha pasado? Psicológicamente encontraron que una Biblia muy grande causa un efecto irritante en algunas ocasiones, intimidante en otras ocasiones. El asunto está en que cuando nos acerquemos a las puertas de las casas, vayamos con una Biblia que de todas maneras se identifique como Biblia y nos identifique a nosotros como cristianos, pero que no andamos intimidando a nadie. Uno pudiera decir, escuchen esto, pónganse en los zapatos de aquellas personas, no en el suyo. A usted no le intimida una Biblia ni grande ni pequeña, es más, a usted no le intimida que vengan con una Biblia de púlpito debajo del brazo. A usted, pero eso es a usted y a mí. No nos intimida una Biblia tamaño púlpito. Pero no estamos hablando de usted y de mí, que estamos ya aquí adentro. Estamos hablando de los que están allá afuera. Probablemente alguno todavía se pueda recordar de su experiencia cuando estaba afuera. Probablemente a alguno nunca le interesó esto, ni fue algo que le prestó atención. Pero no podemos hablar del caso suyo en particular o del mío en particular. Tenemos que hablar de casos generales. Y si aplicamos estas sabias pautas que se nos están dando o que compartimos con ustedes, pues vamos a atender a muchas necesidades y muchos ventanitas que se nos pudieran quedar abiertas, vamos a ir cerrándolas si ponemos en práctica estos consejos. No use una Biblia demasiado grande. Puede que alguno tenga problema de la vista y le guste esa Biblia que es de letra gigante para poder leer. Bueno, como que vamos a hablar de que es más negocio que le demos la Biblia a la persona para que ella lea, pues probablemente no necesitemos una Biblia muy gigante. Y si no, podemos tenerla en el vehículo o donde tengamos, en una bolsa guardada, pero seamos prudentes en ese sentido. Número 3, admita que usted no sabe la respuesta a todas las preguntas. No hay cosa más, a ver, como dice el refrán, más fácil se agarra a un mentiroso que a un cojo. Déjenme decirles, somos mentirosos cuando no tenemos una respuesta e igualmente nos ponemos a inventarla. El Espíritu Santo, dice las Escrituras, nos va a recordar, pero no nos va a enseñar nada en ese momento. Nos va a recordar lo que ya estudiamos, pero si no lo estudiamos, no lo sabemos. Si no lo sabemos, no inventemos. ¿Sabe por qué? Porque la gente se da cuenta que estamos inventando la respuesta, que no dominamos el tema. Usted sale mejor parado, la iglesia sale mejor parada, si usted con la misma humildad con la que comenzamos diciendo que había que entrar, le dice a la persona, no tengo la respuesta hoy para esta pregunta que usted me ha hecho, pero la voy a anotar, de hecho la estoy anotando ahora mismo porque quiero volver a visitarles y traerles la respuesta, pero una respuesta bien preparada como ustedes se lo merecen. Usted tiene una salida más digna, la iglesia tiene una salida más digna, porque usted es el representante de la iglesia cuando está ahí presente en ese lugar.
Si usted admite que no se lo sabe todo, no tenga vergüenza. A mí no me da vergüenza decir no lo sé. A mí no me da vergüenza decir sé, pero no lo sé mucho. Necesito prepararme para traerte una mejor respuesta. Eso dignifica. Así que admitamos, es más sabio admitir que no sabemos todas las respuestas, pero que sí nos vamos a comprometer en prepararla y traerla. Número 4, sea paciente con la persona con la que usted está estudiando. Cada persona es diferente, lo comentábamos al principio. Unos tienen un carácter difícil, mientras que otros son amables. Usted debe aprender a trabajar con todo tipo de personas. No sea impaciente. De hecho, en una misma casa, en una misma familia o en un mismo grupo de estudios bíblicos, usted va a encontrar personas de diferentes características, diferentes backgrounds sociales, de diferentes educaciones, de diferentes niveles de educación cultural, social, política, de diferente formación en sentido general y muy particular cada uno de los campos que pudiéramos estudiar. Por lo tanto, unos se adelantan, otros se atrasan, unos van rápido, otros van despacio y otros parecen como que ni van. Tenga paciencia. Este es un trabajo que lo hace el Espíritu Santo, no usted. No se olvide de que yo sembré, otro lo regó, pero el crecimiento, quien lo da es Dios. Siembra la palabra, no desmayes, no desmayes, continúa haciéndolo, pero ten paciencia. Hay que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Y si eso es con nosotros, porque eso no se lo estaba diciendo para los recién convertidos, nos lo está diciendo a nosotros, a los que estamos maduros en la fe. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, y si eso es conmigo, que tengo ya 50 años en la iglesia, ¿qué va a pasar con el que tiene 5 minutos? ¿Qué va a pasar con la persona que nos ha recibido en sus casas una semana, 2, 15, 20, 30 semanas? Todavía apenas llevamos medio año visitando a la persona y ya queremos que haga lo que ni siquiera yo soy capaz de hacer con 50 años. Paciencia, paciencia. A ti no te van a pagar, el Señor no te va a pagar porque la persona se bautice en una semana, en 15 días, ni en 3 meses. No, el Señor a nosotros nos mira y nos recompensa de acuerdo a nuestras obras. Y si Él ve que estamos trabajando y que lo estamos haciendo bien, Él nos va a pagar por nuestro trabajo. Simplemente eso. La persona es cuestión del Espíritu Santo. Lo de nosotros es ir y hacer la obra que nos corresponde hacer, pero con paciencia. Número 5, use de mucho tacto con esas personas. Mucho tacto. El tacto le va a mantener alejado de entrar en problemas con la gente. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros usamos del tacto, nos medimos en cómo hablamos y de qué asuntos hablamos. Y nos medimos en cuánta presión ponemos, que debiera ser no 0, la presión no debiera ser 0,0, yo diría que 0,1, ¿bien? 0,1, pero no 0 absoluto, pero tampoco presión arriba. Cuando las escrituras dicen fuerza a lo central, no nos está diciendo que vayamos con el mazo, como nos pintan en los dibujitos de la época en que vivían en la edad de piedra y los hombres agarraban un mazo y le daban un golpe en la cabeza a la mujer y se le daban arrastrándola por el pelo. No, no funciona así. Eso no funcionó, ni en aquella época fue así y ahora mucho menos. Eso es una manera de reírse del pasado, pero eso no funciona de ninguna forma. El fuérzalos a entrar. ¿De qué manera nos fuerza Jesús a entrar a nosotros? Seamos honestos. ¿De qué manera nos fuerza a nosotros a entrar Jesús? Jesús nos fuerza a través de la fuerza del amor, a través de su paciencia, de su benignidad, a través de la compasión que Él tiene con nosotros. El que se crea que forzarlos a entrar significa empujarlos, darle empechones y hacia adelante y ser aburridos y pesados y pedantes en nuestras conversaciones, e insistentes a tal manera que nos volvemos, que no nos quieren ni que vayamos a ir allí, como pasa con otras denominaciones. Estamos equivocados. Estamos equivocados. Jesús no fuerza a nadie. Dios no forzó a nadie en el huerto del Edén. Le dijo lo que tenían que hacer y viró la espalda y se fue. Cuando comieron de la fruta prohibida, vino y les dio el regaño que les dio, pero fue y les hizo la ropa que tenía que hacerle, porque es amor. Entendamos esto, es amor. Nada más que eso, amor.
La fuerza del amor es la más poderosa. Como, miren cuántas personas han dado su vida por Cristo. No por una iglesia, no, por Cristo han dado la vida. No por un nombre, no, por Cristo han dado la vida. ¿Por qué? Porque están impactados por el amor de Jesucristo. Y esa es la fuerza más grande que existe en el mundo, la fuerza del amor. Entonces, esa es la manera que nosotros tenemos para que las personas se acerquen a Jesucristo. Número 6, trate de hablar bien de la persona o de algún objeto que está en su casa. Esto le ayudará a usted a que la persona se sienta bien con usted, que le está visitando. ¿Cómo se mira esto? Cuando nosotros llegamos a un hogar, hay una manera de romper el hielo. De hecho, hemos tenido, por ahí tenemos una lista que compartimos hace poco, hace un tiempecito en una reunión de líderes que se dio acerca de 100 formas diferentes de romper el hielo. Podemos compartir esa lista otra vez para que todos podamos alcanzarla y tenerla presente. Podemos hacérselas llegar a ustedes. El asunto es que cuando llegamos a un lugar hay que ver de qué podemos agarrarnos para romper el hielo y establecer una relación de simpatía. Que las personas sientan que existe algún tipo de simpatía. Bien, pero podemos elogiar algo, un objeto que esté en la casa, podemos elogiar a una persona. Muchas veces vemos una foto de unos niños y uno puede elogiar eso. Déjenme decirle algo, tengan mucho cuidado con eso, porque hay veces que la foto es de un niño que falleció. Entonces, no sería muy prudente lanzarse por ahí sin uno estar claro de si esa persona está viva o está muerta. Ahora, ojo, cuidado con eso. Así que hay que tener cuidado en eso. Otra cosa es que si usted está viendo ahí un cuadro o una camiseta o algo de un equipo deportivo, tranquilo, mejor no se mete en eso. Lo que es deporte, política, religión, eso no son cosas aptas o propias para romper el hielo. Hay que ser prudente en ese sentido también. Pero elogie algo. Siempre, si la persona no desea estudiar, no la presione. Usted no puede forzar. Usted no puede. Si yo quisiera ahora que ustedes vinieran todos los jueves a un estudio bíblico conmigo, ¿cuántos vendrían? Yo no los estoy viendo, pero estoy seguro que muchos van a decir, no, yo no puedo, yo no tengo tiempo, yo no quiero. Otros van a decir, yo conozco de la Biblia más que tú, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Y tomemos como ejemplo esta realidad. Si no todos van a la escuela sabática, de los que estamos aquí adentro, ¿qué puede pasar con los que están allá afuera? ¿Son todos ustedes médicos, ingenieros, arquitectos, doctores? ¿Tienen todos una profesión de graduados de universidad? No, ¿por qué? Porque no todos estudiamos, porque no nos gusta estudiar, porque no nos gusta el tener que estar ahí leyendo y estudiando, leyendo y estudiando, leyendo y estudiando. No nos gusta. ¿Qué puede pasar con las personas que no están en la iglesia, que recién están recibiendo la palabra? ¿Será que todos van a querer estudiar hoy por mi cara linda? No funciona así, entonces no podemos presionarlo. Ustedes saben sí cuál es la astucia que debemos utilizar. El no irnos sin orar por ellos si es posible. Entonces, si no pueden estudiar, ok, me permite regalarle una oración, quiero orar por usted y su trabajo, por usted y su familia, y aunque sea eso, dejémosle a las personas, pero no forcemos un estudio que la gente no está dispuesto a recibir ese día. Y aunque todos los días nos reciban, si un día no nos quieren recibir, usemos la astucia. Número 8, esté siempre preparado para el estudio. Es decir, no improvise. No improvise. No improvise nada. Dice las escrituras en 1 Pedro 3, 15 y 16, lo voy a leer juntos. Sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para responder con mansedumbre, de lo cual hablamos al principio, y temor a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Es decir, estamos incluyendo el versículo 16 simplemente para que entendamos que la gente no está interesada en saber lo que nosotros sabemos.
La gente no le importa saber lo que nosotros conocemos de las Escrituras, hasta tanto la gente sepa que ellos son importantes para nosotros. Primero le interesa saber que ellos nos interesan a nosotros y luego pudieran estar interesados en saber qué nosotros sabemos de las Escrituras. Por lo tanto, debe haber una correlación entre lo que nosotros decimos que hay que hacer y lo que nosotros vivimos. La gente necesita ver que nosotros vivimos lo que predicamos. Eso es muy importante. Y a la hora de hacerlo, debemos hacerlo con mansedumbre, con respeto, con temor de Dios, con respeto a la palabra de Dios, pero estar preparados, santificando a Dios en nuestros corazones, santificando a Dios en nuestros corazones. Y de esta manera estaremos preparándonos a través del estudio de su palabra. ¿Cómo vamos a dar un estudio si no lo estudiamos nosotros primero? La improvisación está diciendo un montón de cosas, entre ellos que no somos profesionales, estamos diciendo que no nos importa lo que vamos a enseñar, que no nos importa el resultado, que no le prestamos, no le damos valor a la persona que nos está escuchando cuando no nos preparamos para conversar con ellos. Número 9, sea amistoso y amable con la persona. La amabilidad hace que la persona lo escuche. Amabilidad. Sea amable. Ejercite la empatía y la simpatía para que las personas se sientan a gustos y atraídas con usted. Es muy importante, es muy interesante ser amistosos, pero no ser confianzudos. Una cosa es ser amistosos y otra cosa es pasarse de la raya y caer ya en ser confianzudos. Y ya contar con la casa sin que la persona nos lo haya ofrecido y ya disponer de las cosas y del tiempo de las personas y de los recursos de las personas sin que nos lo hayan ofrecido. Eso no es correcto. Las personas deben saber que aunque nosotros tenemos un carácter afable, amable, amistoso y de esa manera nos acercamos a ellos, no crucemos la línea, porque cuando cruzamos la línea el efecto es negativo y aunque la gente estuvieron muy dispuestos a recibirnos, de repente la actitud nuestra pues puede provocar que la persona nos haga un rechazo. Si la persona nos está recibiendo y de repente la persona nos está pidiendo que respetemos algo, como por ejemplo, no, mire, hoy no puedo venir, hoy no puedo, si no vengas hoy, ven mañana. No, pero es que hoy es el día que yo tengo disponible, porque hoy es el día que yo tengo separado para ir a reunirme con ustedes. Es verdad que es el día que tú tenías separado para ir a reunirte con ellos, pero si la persona siente que tú le estás forzando, cañoneándola en ese sentido, dejas de tener ese carácter amistoso, se desapareció y ya te conviertes en un dictador. No funciona de esa manera. No funciona de esa forma. Prestemos atención a eso. Número 10. Llega a tiempo cuando un tiempo ha sido establecido para el estudio. Llegar tarde a cualquier lugar afecta siempre nuestra reputación, pero como estamos hablando de personas que están abriéndonos las puertas de sus hogares y con las cuales nos estamos dando a conocer nosotros como siervos de Dios y al mismo tiempo estamos dándole algún tipo de publicidad o de presencia a la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, una de las razones, una de las cosas que debemos tomar en cuenta es la puntualidad. La persona puede estar atrasada, no hay problema. El que no debiera estar atrasado soy yo. ¿Por qué razón? Por muchas razones. Voy a exponer, creo que uno o dos si acaso, por cuestión de tiempo, ¿no? Pero la primera de las razones es, yo te estoy esperando en mi casa y tú quedaste en ofrecerme algo. Lo que tú me vas a ofrecer tiene la misma calidad que tienes tú como persona. Y si tú no eres capaz de llegar temprano a una cita que hiciste conmigo, tú no eres capaz de llegarte varios minutos antes del horario que habíamos establecido para reunirnos y te quedaste parado en la acera del frente hasta que yo te abriera la puerta. Si no fuiste capaz de hacer eso, ya estoy dándome cuenta qué tipo de profesional eres tú en esto y cuán seria es la iglesia que tú representas. Así va a funcionar. Esa es una razón. La segunda razón, por cuestión de justicia. A veces queremos esperar a los que no han llegado. Y esto pudiéramos hacerlo quizá en algún momento determinado si la persona nos lo pide. Oye, espérate un momentico porque invité a mi vecino, a mi mamá, a mi sobrino, a mi cuñado, a mi tío, un hermano, un compañero de trabajo, H o B. Si la persona te dice, dame un segundito, ok, pero si la persona no lo dice, por respeto a ella y por respeto
a los que sí están a tiempo, comience el programa que usted tenía diseñado realizar ese día de estudiar la palabra en el tiempo que usted dijo que iba a comenzar y termínelo en el tiempo que usted dijo que lo iba a terminar. Si usted dice, voy a tardar 1 hora y media y la gente se lo acepta, ok, y tárdese 1 hora y 28 minutos. Pero si usted dijo va a ser 45 minutos, no esté 47 minutos. A los 45 se terminó. Respete el tiempo de la persona y sea puntual y cumpla con su tiempo. 11. Que la persona sepa que usted desea su salvación. Es importante que la persona sepa que usted de verdad quiere ayudarle a que pueda caminar en el camino que usted camina y que la persona, usted quisiera verla con usted un día en el reino de los cielos. Eso es muy importante. Cuando estudie con esas personas, dele las gracias por la oportunidad que les dio y recalque, sin ser pesados, repito, que gracias de verdad por darme la oportunidad de venir aquí y de hablar de estos temas que van a servir para la salvación de ustedes. Me encantaría que ustedes y yo podamos compartir espacio en el cielo. Bien, la persona ve el interés y el interés por un bien mayor. No está buscando intereses materiales. El único interés que usted está manifestando es el interés en cosas espirituales, que es un bien mayor. Importante. Número 12. Inicie el estudio con una oración para que la persona sepa que usted depende de Dios. La persona va a ir aprendiendo a orar por la repetición, por la manera en que usted ora, y la persona va a ir llevándose una idea de cómo se ora. Va a ir aprendiendo a orar. La oración que es larga, además de aburrida y repetitiva, no tiene sentido en este tipo de lugares. De hecho, enseñamos en todas partes que cuando se nos pide que hagamos una oración, nuestras oraciones que son públicas deben ser ceñidas exclusivamente a lo que nos pidieron que oráramos, nada más. En la oración vamos a incluir el tiempo de alabanza y de reconocimiento a Dios, vamos a incluir el arrepentimiento de nuestros pecados, vamos a incluir la gratitud por las bendiciones que recibimos de Dios, vamos a incluir también la petición que tenemos y en el nombre de Jesús, chao, se acabó. No hay nada más que hablar. Algunos, y yo he repetido muchas veces, y los que me conocen de tiempo ya lo saben, que hemos conversado, hemos comentado que las personas que hacen oraciones largas en público suelen hacer oraciones muy cortas en privado. No torzamos las realidades. En privado, ore largo, pero nadie lo está escuchando salvo Dios y a veces eso no nos gusta. Preferimos que nos escuche la gente. Y entonces, o aprovechamos el espacio que tuvimos para orar en ese momento para suplir todo el tiempo que no oramos cuando estamos solos. Entonces ahí nos desplayamos con nuestras oraciones. Oraciones largas en público, oraciones cortas en privado. Y es al revés. Hagamos el ejercicio. La próxima vez que oremos, porque vamos a la oración de apertura del programa. Oramos por el programa. Se acabó. Comenzamos el programa y ya está. Oración por los enfermos. Oro por los enfermos. No tengo que hablar, no tengo que orar por todo lo demás que uno incluye en las oraciones. En las reuniones de ungidos, en los que nos mandan a orar por algo, oremos por lo que nos mandaron a orar. Si no nos mandaron a orar, bueno, entonces ahí tenemos la oportunidad de orar y orar un poco más largo, pero si nos dicen por qué orar, es por eso por lo que tenemos que orar. Esta parte es un apéndice que abrí. El asunto está en que en las oraciones que hagamos allí en el estudio, que sean cortas. ¿Por qué razón? Jesús es nuestro maestro. Dejémonos de dar vueltas por otro lado. Jesús es nuestro maestro. Jesús llegó ante la tumba de Lázaro, levantó la mirada al cielo. Padre, te doy gracias porque tú siempre me oyes. Yo sé que tú siempre me oyes, pero lo dije por causa de estos. Lázaro, ven fuera, se acabó. Nada más. Es todo. Cuando tú sabes que siempre Dios te oye y cuando tú mantienes una vida de comunicación con Dios y vas a orar por un estudio bíblico, Señor, gracias te doy por este día, por esta familia que me abrió las puertas. Te bendigo y te agradezco de todo corazón este privilegio. Te pido que tú perdones mis pecados y que bendigas este tiempo que hemos de estudiar tu palabra para que haga que en el corazón nazca la fe en ti. En el nombre de Jesús, amén. Se acabó. 30 segundos creo que fue mucho. No hay que impresionar a las personas con largas oraciones porque eso hacían también los fariseos, puestos en pie en las esquinas de las calles. Inicie el estudio con oraciones cortas.
Sea personal y no profesional, es el número 13. Sea personal y no profesional. Hasta ahora hemos estado hablando de profesionalismo, de hacer las cosas bien profesionalmente. ¿Cómo es que este número de apunte dice sea personal y no profesional? No nos confundamos, no nos confundamos. Tenemos que ser profesionales a la hora de dar una clase, a la hora de llegar a tiempo, a la hora de tratar a las personas. Hay que ser correctos a la hora de ver a las personas con las que vamos a estar estudiando la Biblia. Sin embargo, estamos diciendo sea personal y no profesional. Comprendámoslo de esta forma. Ser personal significa haga que la persona sienta que está hablando con una persona y no con un robot. Que no, fuimos a ver al abogado. Le estoy pagando tremenda cantidad de dinero al abogado. Y el abogado comienza diciéndonos, ¿cuál es su caso? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué fue lo que le pasó? El abogado no es amigo de nosotros. Nos va a defender en la corte, pero no es amigo nuestro. Y nos trata con profesionalismo. Es decir, no mezcla sus sentimientos ni sus emociones con lo que a mí me está pasando. La injusticia más grande del mundo la están cometiendo conmigo y el abogado dice, te voy a defender porque creo que podemos ganar el caso. Pero con la misma que te está diciendo, creo que podemos ganar el caso, está diciendo, voy a sacar una buena cantidad de dinero con tu caso. Eso es lo que está diciendo. Es un profesional, defiende mi caso y hace que me declaren inocente o que me hagan justicia. Pero simplemente fue un profesional. Entre ese abogado y yo no existe el más mínimo amor, el más mínimo compañerismo. No somos amigos. El cristiano debe mostrarse amigo, debe identificarse con las personas. El médico no puede involucrar sus emociones con todos los enfermos que trata. Nosotros somos cristianos, tratamos el alma de las personas, tratamos con sus problemas. La gente debe sentir que somos humanos junto con ellos. El apóstol Pablo decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? A ver, ¿quién? Y por ahí comenzó una lista, ¿no? Que no la vamos a mencionar. Pero que la gente sienta que los tratamos en el plano humano, personal, como individuo. Y no que somos el médico que lo está atendiendo, el abogado que lo está atendiendo, el personal de la empresa o de la compañía tal a la que llegó a pedir una asistencia. No, no. Quitemos el buró de por medio y pongámonos en la suela de los zapatos de esa persona y esa persona sentirá que hay empatía de parte nuestra. Número 14, mantenga interés en el prospecto. Asegúrese de que ellos se den cuenta de que usted les aprecia. ¿Y cómo ellos saben que usted les aprecia? Porque los jueves van y les visitan y dan un estudio bíblico. ¿Y qué tal el domingo? Un texto, un mensajito de texto. No moleste, no moleste, pero mándele un mensajito de texto. Dios te bendiga y tengas una semana hermosa. Estamos orando por ustedes, por tu familia. Punto, se acabó. La persona dice, ah, mira, no es que esperó al jueves. No, el viernes. Gracias por la noche que pudimos compartir de estudios bíblicos y porque nos hicieron sentir bien recibidos. Oh, mira, no es que solamente vinieron, es que también nos agradecieron al día siguiente el que les hayamos abierto las puertas de la casa. La persona siente que usted está interesado en ellos y al mismo tiempo siente que son importantes para usted. Número 15. Trate de persuadir a la persona, pero no la presione. Y aquí me remito a lo que conversé al principio de fuerza a lo central. Bien. Nunca presione a la persona a estudiar, mucho menos a obedecer el Evangelio de Cristo que le está presentando usted. Quien da el crecimiento es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Haga usted su trabajo y descuídese del que le toca hacer al Espíritu Santo. No presione, no presione. A mí me encanta, a mí me fascina la Biblia, las Escrituras. Yo quisiera que no existiera otra cosa que no fuese la Biblia. No es posible, pero ojalá fuesen las Escrituras, nada más. Pero miremos la siguiente cosa. Dios pone como lo mencioné ahorita, a Eva y a Adán y a Eva en el huerto del Edén y le digo, no coman de este árbol, no coman, de los demás sí, de este no. Y viró la espalda y se fue. Dios ni fue policía, ni mandó policías. Y si bien es cierto que mandó un ángel con una espada desenvainada en la mano, solo fue para proteger el árbol de la vida. Nunca fue para proteger el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Él nos dio su orientación y nos dejó. Por eso tenemos libre albedrío, que lo reclamamos para nosotros, pero cuando tenemos que admitir que otra persona también lo tiene, entonces nos sentimos incómodos. Y la gente percibe cuando nos disgustamos, ¿eh? La gente percibe cuando nos sentimos mal. Hay que persuadirlas con amor. Hay que persuadirlas con la palabra de Dios en la mano. ¿Qué dicen las escrituras? De esa manera, si pudiéramos persuadirlas, amor y escritura, nada más. No porque hay una campaña de evangelización y sanidad divina que van a haber bautismo, no porque hay un evangelista que vino invitado, no porque hay nada, o no porque hay infierno. No, no hay infierno. Sí, sí lo hay, pero no es mensaje de infierno, es mensaje de evangelio, de buenas nuevas. Dios está de buenas con el hombre. Eso fue lo que gritaron los ángeles, lo que cantaron los ángeles en los campos de Belén. Dios está de buenas con los hombres. Paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres de parte de Dios. Ese es el evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Por lo tanto, persuada a la persona con cosas buenas y no con intimidaciones ni de otra forma. 16. Ayude a la persona a poder superar sus excusas. La persona va a poner muchas excusas, ¿ok? Y los que hemos estado vinculados al Ministerio de la Evangelización por muchos años, sabemos que hay excusas que son bastante interesantes. Y las tenemos incluso dentro de nosotros mismos. Tenemos un montón de excusas. Y aún así tenemos que conversar y compartir con esos hermanos que nos ponen excusas para no hacer nada o para seguir haciendo lo que están haciendo. Y algunos que en algún momento han estado entre nosotros y luego te ponen como excusa, es que yo no quiero volver a fallarle al Señor. Es que yo no, pero hijo, no te das cuenta que si estando al lado del Señor porque te descuidaste, perdiste, ¿qué vas a lograr sin la fuerza que da Dios? ¿Qué vas a lograr sin la fuerza y el vigor que da el Espíritu Santo? No seas tonto. Esa es una excusa barata, pero no le puedes decir hacia la persona. ¿Sabe? Pero eso sí, ayúdelo. Pero ayúdelo, usted ve que eso es una excusa, prepare una clase donde hable de ese problema. Prepare una clase, pero no para tirarle al problema, sino para presentar una opción mejor que sería lo opuesto a esa excusa que puso la persona. Porque si atacas la excusa de frente, la persona siente que le estás atacando a él, porque la excusa es de él. Pero si la persona te pone una excusa y tú presentas una lección que apunta en el sentido contrario de la excusa, la persona va a entender que hay un camino mejor. Y si no lo escoge es porque ya no le dio la gana. Pero va a entender entonces que es porque no le dio la gana y no porque tiene de verdad una buena excusa. La manera de ayudarlo es con sabiduría, con astucia. Hay que ser mansos como paloma, pero hay que ser astutos como serpiente. Palabras de Cristo. 17. Sea congruente durante el estudio. No cambie la información que esté presentando durante el estudio. Sea congruente en todo lo que está usted diciendo. Lo que quiere decir, miren esto, qué sencillo. Me ha tocado a mí vivirlo delante de algunas personas. Hablamos de que en el estudio, por ejemplo, hablamos de que la mentira es del diablo y leemos todo lo que habla las escrituras acerca de la mentira. Mentiroso, miente desde el principio, como él, son todos los que mienten, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que hablemos de la mentira, es que el mentiroso no heredará el reino de los cielos. Y en eso nos llama la esposa o el esposo y nos dice, oye vieja o viejo, ¿dónde estás? ¿Qué sé yo? Oye, ya estoy yendo, ya terminé, ya estoy yendo para allá. Ya estoy yendo para allá. Y la persona está viendo que usted está todavía conversando con ellos, sentado en la sala de la casa o en el comedor, a la orilla de una mesa. Todavía está conversando con ellos y ya le está diciendo a la persona, oh, ya estoy yendo para allá. Yo sé que de repente quiere decir, bueno, ya terminé aquí en 5 minutos, en 10 minutos, en 20 minutos salgo, no sé. Pero no estamos siendo congruentes, porque para ellos eso no es nada. Pero cuando lo decimos nosotros, entonces sí lo es. El pecador puede hacer lo que le dé la gana y todo está bien, pero que un cristiano haga algo que decimos que no debemos hacer, entonces sí que nos están viendo. Y entonces, y eso que son cristianos. Además, la explicación, la manera de comprender, la manera de desarrollar
La vida congruente del cristiano es habiendo una asociación entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Bien, eso es importante, que exista esa combinación perfecta entre lo que yo predico y lo que yo vivo y la gente lo está viendo. Y durante el estudio, nosotros estamos enseñando a la gente a algo, a confiar en Dios, a creer en Dios. Pero luego la persona nos escucha a nosotros llorando miseria, llorando problemas, llorando dificultades, contando un carretón así de asuntos y de problemas que tenemos. Y ellos nos van a decir, ¿y tú no me estabas diciendo que había que confiar en Dios y que Dios tiene una solución para cada cosa? ¿No es que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende? No es que echa tu pan sobre las aguas y al cabo de los días lo hallarás. No es que, y empiezan a echarnos en cara sin decírnoslo todas las cosas que nosotros les hemos enseñado a través de las escrituras. Y ya luego ellos están diciendo, ya por eso ya he escuchado tantas veces lo que dicen por ahí, haz lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. No saben ni quién lo dijo, ¿no? Pero imagínense, seamos congruentes. Seamos congruentes. Si hoy decimos que mentir es pecado, mañana no mintamos nosotros, ni hoy mismo, mucho menos. Y si hoy decimos que hay que confiar en Dios porque es bueno, el año que viene, cuando la persona nos vea y todavía estamos en el estudio bíblico con ellos y la situación para nosotros haya cambiado y ahora estamos muy mal, demostremos que ahora es el momento de enseñarle a esa persona a través de nuestro propio testimonio que sí se puede confiar en Dios aunque todas las cosas anden mal. Hay que ser congruentes. Bien. 18. Trata de estudiar en el comedor para que puedan tomar notas y no ser tan distraídos o interrumpidos por el ruido de la televisión, que suele estar en la sala, que si los niños viendo los cartoons, los muñequitos, los dibujitos animados, o que si están jugando con el Nintendo o lo que sea. El asunto es que podamos tener un lugar cómodo, que podamos tener una mesa donde las personas puedan ir anotando, haciendo sus apuntes. Usted mismo, si le da la oportunidad de hacerlo, lleve algún tipo de ejercitación o la clase para que la persona lleve la impresa, para que la persona deba ir completando algunas cosas de la clase mientras usted la va dando, y al final del estudio, una vez que la persona haya completado todos los espacios en blanco, le quede el estudio completamente a esa persona. Para eso una mesa sería lo ideal. 19. Deje que la persona lea los textos que usted le está mostrando y nunca le cite los textos de memoria. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, lo sabemos de memoria. ¿Está bien? La persona necesita leerlo. ¿Por qué? Porque vista hace fe. No lo dice la Biblia, pero es así. Vista hace fe, la gente lo lee. Y si la persona tiene una Biblia que es propiedad de él, que se la compró hace 700 años, invítelo a que traiga su Biblia, no la tuya, la de ellos. La de ellos. ¿Por qué? Porque eso les da fe. Tú no viniste ahora con una Biblia cambiada. Ellos tienen su propia Biblia, que la lean en la de ella, la de ellos mismos. Busque Juan 3, ayúdelo, guíelo a encontrar Juan 3:16 y que la persona vea lo que dice Juan 3:16 o el texto que usted quiera elegir, el que sea, pero que lo lean ellos. Si no tienen Biblia, préstele la Biblia suya o lleve Biblias extras. Busque la grande, esa que tenía guardada en la mochila, y entréguele la grande a esa persona si quiere, pero que la persona lea el texto ella, preferiblemente, porque ellos lo van a ver en la Biblia escrito, que no es un invento suyo, y eso le da un valor extra al texto que usted está tomando en cuenta. Número 20, estamos terminando ya. Acuérdese, uno más. Acuérdese que usted está allí para anunciar el evangelio. Y él les dijo en Marcos 1:38, vamos a las ciudades vecinas para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos por toda Galilea y echaba fuera demonios. Jesús predicaba el evangelio. Evangelio. Jesús echó fuera a los cambistas en el templo, volcó las mesas, sacó a los animales que estaban allí, desbarató todo aquello allí, porque el celo de su casa lo consumía. Pero la casa donde nosotros estamos no es nuestra, es la de ellos. Es la de la persona que nos está recibiendo. No podemos volcar las mesas, no podemos revolcar las cosas que ellos tienen allí.
No podemos hacerlo. No podemos pedirle a la persona que quiten el Sagrado Corazón de Jesús que tiene colgado detrás de la puerta, o el guano bendito que tiene detrás de la puerta, no lo podemos pedir que lo quite para hacer una oración por la persona. Ni el guano bendito funciona, ni el Sagrado Corazón de Jesús funciona. Nada de eso funciona. El ídolo nada es. Y esas cosas es nada. Nos hemos encontrado, y yo estuve con personas en la iglesia, que llegábamos a un lugar y se sentaba de espalda al televisor. No, ni siquiera, aunque estuviera apagado el televisor, se sentaba de espaldas. Llegaba hasta esa ridiculez de sentarse de espaldas a la televisión en el hogar, donde fuéramos. Y cuando íbamos a orar, había que cubrir los cuadros o llevarse los cuadros del lugar o movernos a otra habitación de la casa, que a veces no nos querían llevar a otra habitación porque la otra habitación probablemente era el cuarto ya de la familia. Pero él exigía que fuéramos a otro lugar donde no hubiesen esos cuadros, ni esos santos, ni esas cosas. Yo no me imagino a esta persona trabajando con el apóstol Pablo, y si hubiera trabajado con el apóstol Pablo hubiera terminado enemistado con el apóstol Pablo, que se metió ahí en Atenas, recorrió todos los altares, qué bárbaro, y ahí mismo dijo, a este Dios, de este Dios estoy predicando yo, el que ustedes no conocen, pero ahí metido en medio de todas las estatuas y de todos los dioses que había. Este tipo de persona con la que yo salía a trabajar misionero varias veces, hubiese sido un conflicto con el apóstol Pablo. Nosotros no, nosotros fuimos allí a anunciar el evangelio. No seamos extremistas. Recuerden que es leche lo que tenemos que darle. Y si no estamos preparados para amamantar al nuevo cristiano, al nuevo convertido, al nuevo creyente, no vayamos. Dejemos que ese ministerio lo atienda a otro y luego digámosle a Dios, Señor, perdóname, yo escondí mi talento porque es que yo no quise aceptar este tipo de cosas. Y bueno, pues ya Dios nos dirá lo que tenga que decirnos en su momento. Me asusta lo que Dios tendría que decirme si yo hiciera eso. Pero acuérdese, hermano, usted fue ahí para anunciar el evangelio, buenas nuevas. Buenas nuevas. No entre ni en ridiculeces, no entre en extremismos, no entre en ninguna de esas cosas que para usted le parecen bien, para ellos no está bien todavía. Es leche lo que ellos llevan. Y 21, pídale a la persona con la cual estará estudiando que le relate cómo fue salvo en su grupo religioso, en su iglesia, porque a lo mejor alguno de ellos fue de alguna iglesia, ¿no? Y en cuanto ellos le relaten su conversión, procure apuntar lo que ellos hicieron y recordarlo para cuando sea el momento indicado, usted haga referencia a la información que estas personas le dieron respecto al momento en que ellos consideran que fue el momento ese, en punto en que ellos fueron impactados por el evangelio y creyeron en Jesucristo. Ayúdeles a comprender correctamente el camino de la salvación. Pero fíjense, escuchen esto. No tenemos ninguna competencia con otras iglesias. No hay competencia con otras iglesias. No seamos ridículos. En ese sentido, no seamos ridículos. Nosotros no competimos con nadie. Cuando los discípulos vinieron diciéndole al maestro, habían algunos ahí que echaban demonios fuera en tu nombre y se lo impedimos porque no andan con nosotros. El Señor Jesús les dijo, ¿quiénes son ustedes para impedir eso? ¿Quiénes son ustedes? Ustedes no se dan cuenta que el que conmigo no recoge desparrama, pero el que contra mí no es conmigo. Y yo tengo ovejas que no están en este redil. ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Por qué impiden? Entonces, bueno, en este punto en particular, no estamos compitiendo con ninguna otra iglesia hermana evangélica de las que existen en el mundo. Para su Señor está en pie o cae, poderoso es para si hubiese caído levantarla. Eso sí lo dicen las Escrituras. No nos metamos en el camino de Dios. No nos preocupemos por la mota que tienen otros, sabiendo que nosotros podemos tener una viga. Así que nosotros no entramos en eso. Solamente aprovechemos esas oportunidades en lo que nosotros como iglesia hemos comprendido en la doctrina de la Biblia y enseñamos, que consideramos que es mejor que otros caminos evangélicos también. Guiemos a la persona a conocer esas verdades, pero sin entrar en conflicto. Sin entrar en conflicto, porque no vinimos para eso. Asegúrese de saber a qué grupo religioso pertenece esa persona sin que la persona se dé cuenta de que usted desea saberlo, ¿no? Porque esto nos va a ayudar mucho a dirigir los estudios bíblicos y los puntos para tocar. Los puntos para tocar, no para discutir, y los puntos para tocar para buscar puntos en común, no puntos que nos diferencian, no puntos que nos dividen, sino lo que nos une. Lo he dicho en muchas ocasiones. Me ha pasado en varias ocasiones y yo lo he contado.
católicos con los más que nos hemos encontrado. No, pero yo soy católico y nosotros no queremos tener nada que ver con ustedes, con los hermanos separados. ¿Por qué? Porque ustedes no creen en la Virgen. ¿Quién dijo que yo no creo en la Virgen? Yo creo en la Virgen. ¿Usted cree en la Virgen? ¿Cómo no voy a creer en la Virgen? ¿De dónde nació Cristo si no fue de la Virgen? Claro, Cristo nació de la Virgen. Si no hubiese sido la Virgen María, hubiese Dios tenido que buscar a otra persona. Pero eligió a la Virgen María. Yo, claro que creo en ella. ¿Cómo no voy a creer en ella? Y ya hasta la gente no entiende mucho eso de adorar y de orar y de rezarle. Esas personas no entienden mucho de eso. Ellos lo que entienden es que nosotros no creemos en lo que dicen, que no creemos en la Virgen María. O que no creemos en San Lázaro, en San Juan Bautista, en San Juan Bosco. Oye, claro que creo en ellos. ¿Cómo no voy a creer? Son personas que vivieron y fueron muy buenos, muy correctos. Si no hubiesen sido unas personas correctas y buenas, no se les hubiera canonizado. Yo no voy a decir que no lo adoro, que no lo honro, pero me le voy por ahí y la persona entonces cambia su rostro, me da una sonrisa y me escucha. Y eso es lo que yo quiero. ¿O qué ustedes creen que cuando el apóstol Pablo decía, al judío me hago judío, al griego me hago griego, a todos me hago de todo, a ver si por casualidad gano a uno para Cristo? Él lo que no hizo fue hacerse prostituirse con las prostitutas para ganar a una prostituta. Eso no lo hizo, porque eso es pecado. Pero las cosas que no eran pecado, pues yo me hago judío o me hago griego, según la persona con la que estoy tratando. ¿Y cuál es el problema? Con tal de ganar a uno para Cristo. Pero averigüe primero, pero con mucha prudencia. Bien. Esta persona a la cual nosotros estamos estudiando llegó a tener una seguridad de que Cristo viene en cualquier momento. Y seguro porque creyó en Cristo ya. Y si cuando nosotros le preguntamos, ¿y si Cristo viniera esta noche, tú te irías con él? Este tipo de preguntas pone a las personas en la perspectiva de, bueno, ¿en qué estoy fallando? Porque se hace un autoanálisis. Ahí entonces podemos utilizar la Biblia y empezar a hablar de cómo vive un cristiano. No de las reglas, no de las disposiciones, sino cómo vive un cristiano. ¿Vives tú con gozo permanentemente? ¿Eres una persona pacífica? ¿Eres una persona que eres sal y luz en tu barrio o en tu trabajo? ¿Eres una persona que la gente se siente a gusto en compartir contigo? Y nos vamos por ese lado. Y podemos entonces darle una buena palabra. Hágale muchas preguntas a la persona con la cual está estudiando. Es el versículo 14, el punto 14. El texto que nosotros estamos considerando en el día, hagámosle pregunta porque la persona al respondernos esas preguntas confirma, afirma, afianza el conocimiento que hemos impartido y usted sabe si entendió bien la pregunta, si entendió bien el tema, perdón, por la respuesta que le hace a su pregunta. Y si la persona es honesta, va a responder las preguntas conforme a las escrituras, según le hayamos enseñado. En ocasiones es recomendable iniciar el estudio preguntándole a la persona con la que estará estudiando si tiene alguna pregunta en cuanto a la salvación. Y esto es muy importante porque a nosotros lo que más nos interesa es responder o atender las necesidades de la persona. Yo puedo llegar con un tema muy bien preparado, pero a la gente no le importa ese tema porque no le afecta. Y quedó la clase bien, pero no tuvo todo el reconocimiento que pudiera haber obtenido. Porque al final la persona se quedó todavía con interrogantes, con preguntas. Es tan importante que nosotros sepamos qué piensa la persona, pero también qué le interesa conocer a la persona, que es muy bueno que le hagamos preguntas y en cuanto nos sea posible, si es necesario, interrumpamos la secuencia de clases que tenemos nosotros establecida para dar, para un día tomarlo y darle respuesta a esas inquietudes que la persona tiene. Eso es sumamente importante y lo van a apreciar mucho más que nosotros continuemos con un orden de clases que hemos traído preparado, que lo tenemos preparado de hace 50 años. Es más funcional, atiende más a los intereses y necesidades del individuo el responder a sus preguntas, particularmente si tiene que ver algo con la salvación. Si usted estudia con una pareja, asegúrese de que ambos participen en el estudio, preferiblemente que ambos participen en el estudio. En esto lo miremos de dos partes. Si usted va solo a dar la clase y está dándole clase a un matrimonio, no le preste más atención a uno que al otro. No, incluya a los dos. Siempre probablemente uno es más abierto, más franco, más dispuesto y el otro más callado, más reservado. De todas maneras, sin forzarlo o caerle pesado,
de todas maneras, déle oportunidades de que también hable, pero mantenga un diálogo con ambas personas. Y si usted va con alguien que le está acompañando, dele también algún tipo de participación a la persona que va con usted. Si bien es cierto que a lo mejor usted es el maestro mejor preparado, pero que la otra persona también tenga algún tipo de participación. ¿Por qué? Número uno, para que la persona se sienta útil. Número dos, porque el día que usted no pueda ir, esa persona puede ir y ya la gente lo conoce, ya saben cómo habla, ya saben cómo piensa y le es cómodo poder dar la clase que quizá usted no pudo ir a dar. De ahí que tanto que lo mire como la pareja que vaya con usted o la pareja que esté escuchando la clase, inclúyales. Y deja un espacio para las preguntas y respuestas. Hermanos, hablé de esto hace un momentito y ahora lo repito, había hecho alusión ahí un poco antes, en que la gente necesita que nosotros le demos un chance para hacernos las preguntas de la clase. De la clase, no estoy hablando ahora de otras cosas, sino de la clase. Que la persona, si tuvo algo, si ha tenido algo, si en el momento se da cuenta que algo no le cuadró bien, no le encajó, no le llegó, déle la oportunidad de hablar. Que no sea un monólogo. Que no sea usted habla, como está pasando ahora, que yo soy el que hablo. En este caso no es así, no puede ser así, porque es una clase. La persona debe tener la libertad, debe saberlo, que usted no le va a interrumpir ni le va a impedir que la persona haga la pregunta. Otra cosa, no asuma las preguntas, deje que la persona termine de hacer la pregunta, porque a la hora de asumir y por querer ganar tiempo y porque creemos que sabemos mucho más, bueno, debemos saber un poquito más que ellos, ¿no? Pero porque es así, pues ya salimos con una respuesta rápido para continuar la clase. Cuidado, esperemos que la persona, cuando siente que usted no le interrumpe, valora más la respuesta que usted le da. Bien, y eso es súper importante. Lleve siempre una Biblia extra con usted para si tiene la persona que leer una Biblia pues, y no tenga que usar la Biblia que ellos tienen. A lo mejor si tienen la Biblia versión del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, o la Biblia que están editando ahora el movimiento homosexual y ese tipo de Biblias, pues no está bien, porque están tergiversadas. Pues llévese una Biblia común, extra. Si es católica la Biblia que tiene, déjesela, porque es igual que la de nosotros, salvo que la de nosotros no tiene los libros apócrifos. Pero la Biblia sería igual. Está bien que la usen. Mis hermanos, que Dios les bendiga muchísimo, que ojalá Dios quiera que estos puntos que hemos tratado con ustedes en este día y que se les van a hacer llegar a todo el que lo pida, la hermana Esther los tiene, se los va a alcanzar, para que los puedan manejar en sus congregaciones, con sus hermanos, para que los tomen en cuenta, los relean de vez en vez y recuerden las cositas que aquí hemos hablado. Usted añádale también en su congregación las que usted sabe que deben tener cuidado en sí hacer, que es el tema que hemos estado viendo hoy, y que la obra del Señor crezca, prospere en nuestras manos. Lo que Dios puso en nuestras manos, así hayan sido 5 talentos o así haya sido uno solo. Recuerden que vamos a recibir las mismas palabras. Si nos dieron 1 y llegamos con 2, vamos a recibir las mismas palabras que el que llegó con 10 habiendo recibido 5. Eso es lo interesante, que el Señor nos va a decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que esa sea nuestra mayor motivación y que si Cristo viene hoy, nos sorprenda haciendo así. Un abrazo para todos, Dios les bendiga y para Él sea la honra y la gloria.